Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan en su programa Expandiendo el Reino de Dios. Los saludamos en esta preciosa mañana, deseando que vuestros corazones, vuestras vidas sean fortalecidas, respaldadas por la mano poderosa de nuestro Padre que está en los cielos. La luz del rostro de nuestro Dios ilumine vuestro camino, vuestras vidas, ya que cuando esa hermosa luz resplandece en nuestro ser, en nuestra persona, las tinieblas desaparecen. Las tinieblas no pueden operar en donde hay luz. Y la Escritura dice claramente que vosotros sois hijos de la luz. Nuestro Padre ilumina vuestro ser, vuestro Padre resplandece y nos ha rescatado de esa dimensión de las tinieblas para trasladarnos al reino de su Hijo amado, al reino de la luz. Por lo tanto, como hijos de Dios debemos de estar atentos, debemos ser sobrios, debemos de estar vigilando nuestra vida, de tal manera que no vayáis a ser engañados con las obras de las tinieblas, ya que la propia Escritura dice que esta estructura, Satanás, Dios lo reprenda, tiene la facultad de transformarse en ángel de luz. Por lo tanto, como hijos de Dios debemos de tener mucho cuidado de que nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra alma esté atenta, nuestra conciencia esté limpia para que podamos discernir, para que podamos detectar, para que podamos cuidar que nuestra vida permanezca en el sendero de la vida, en el sendero de la alegría, en el sendero de la paz, en el sendero de la verdad. Pues esta mañana el Señor nos da la oportunidad de compartir con ustedes un consejo de las Sagradas Escrituras para que podamos, como hijos, puedan ustedes como hijas estar siendo alimentados en vuestro corazón y que día a día, al llevar a la práctica, al poner por obra las instrucciones, los mandamientos que el Señor nos da, podamos ver resultados favorables en nuestro diario vivir. Como ustedes saben, estamos desarrollando esta serie de enseñanzas a las cuales le hemos puesto por nombre los 31 reyes de Canaán. En el libro de Josué capítulo 12, usted mirará un listado de las diferentes influencias de los diferentes reyes que estuvieron ocupando esos territorios que el Señor le entregó al pueblo de Israel para que transformase Canaán en Israel, transformase esa dimensión de maldición en una dimensión de bendición, para que el pueblo, al establecerse en esta tierra, tuviese como prioridad construir ese santuario en donde el Señor iba a encontrarse con su pueblo. El deseo del corazón de nuestro Dios, el anhelo de nuestro Padre Dios es estar en medio de su pueblo. El anhelo del corazón de nuestro Dios es estar dentro del corazón del ser humano. En nosotros corresponde el ir limpiando, ir erradicando esas influencias negativas representadas en estos 31 reyes que ocupaban la tierra y que fuesen erradicados esas áreas negativas, esas contaminaciones, malas prácticas, malos hábitos, operaciones incorrectas, fuesen eliminadas de vuestro ser para que el templo quedase limpio, el templo pudiese construirse
de tal manera que la presencia divina de nuestro Padre Dios se hiciera presente. Y eso es lo que anhelamos con todo nuestro corazón, que cada uno de vosotros en vuestras vidas nos convirtamos en un santuario, nos convirtamos en un templo, en donde la presencia de nuestro Dios, en donde su hermosa gracia opere de manera especial. El Señor le dijo a Josué que cuando llegaran a la tierra de Canaán, expulsaran a estas influencias, expulsaran a estos reyes de ese territorio. Si ellos no expulsaban a estas influencias, dijo claramente nuestro Padre Dios que ellos se convertirían en aguijones para los ojos y también espinas en los costados de su pueblo, dándonos a entender que la visión se afecta, pero también la vida de reposo, la vida de armonía es afectada. No hay esa tranquilidad en la vida de la persona cuando está afectada, cuando está contaminada. Pero cuando vemos que ponemos en práctica la palabra, entonces nuestra alma reposa, nuestra visión se amplía. Y entonces podemos descubrir, podemos ver cómo el Señor revela cosas grandes y ocultas que muchas veces uno no conoce. Bueno es entonces llevar a la práctica la palabra para que podamos encontrar resultados favorables en nuestro diario vivir, en nuestro matrimonio, en nuestros proyectos, en el ministerio, en cada uno de nuestros anhelos que hay en el corazón. Cuando la limpieza, la pureza y la santidad se hacen presentes, entonces la Shejina, la presencia divina, se establece en el corazón de la persona y entonces esa vida se convierte en una vida brillante, en una vida que transmite esa bendición en su entorno. Y de eso se trata, de que diariamente podamos conocer, podamos llevar a la práctica su palabra y que tu hogar, tu vida, tu persona, tu familia reciban esa bendición de poner en práctica la palabra. Pues hoy nos toca ver esta manifestación número 24, el rey de Aksaf. Registrado en el libro de Josué capítulo 12, versículo 20, encontramos el nombre de esta entidad, el nombre de esta influencia, Aksaf, lo cual significa fascinación, hechicería, brujería. El Señor nos enseña en esta mañana que los hijos de Dios tenemos que erradicar de nuestra vida este tipo de operaciones, este tipo de contaminaciones, este tipo de prácticas. Lo dijo muy claramente en el libro de Levíticos capítulo 19, versículo 31. El Señor le habló a su pueblo y le dijo: no os volváis a los encantadores, no vayan ustedes a conectarse con ese tipo de prácticas, ni a los adivinos, no los consultéis, porque eso va a generar una contaminación, eso va a generar un deterioro en tu espíritu y en tu alma. Y firma este texto: yo, el Señor, vuestro Dios. Y si vemos el versículo 26, también menciona y dice: no seréis agoreros ni adivinos. Fue muy clara la instrucción, fue muy claro el mandamiento que el Señor envió para que su pueblo, para que sus hijos no estemos conectados con este tipo de prácticas, ni tampoco consultemos a los hechiceros, ni consultemos a los agoreros, ni nos contaminemos con este tipo de personas que tienen una contaminación del abismo. Vemos cómo la hechicería
es el impulso interno de dominio que quiere controlar a los demás. Un poder ajeno espiritual que usurpa la verdadera autoridad de Dios. Si usted se da cuenta, en Génesis capítulo 1, versículo 26, el Señor le dio un respaldo maravilloso y poderoso al ser humano, al hombre, cuando dijo, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, dice, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre, a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Note entonces cómo Dios colocó en la vida de la persona ese dominio, ese poder, esa autoridad para desarrollarla en esta tierra. Pero debido a la caída del ser humano, debido a la desobediencia del hombre y la mujer a las instrucciones, vemos cómo toda esa capa, toda esa autoridad le fue quitada. Y entonces vemos cómo inmediatamente se manifiesta, se hace presente la hechicería que representa la religión del hombre caído. Ese impulso de querer dominar, ese impulso de querer manipular y de querer controlar a los demás. Esa usurpación espiritual que ingresa, que influencia a la persona para desarrollar una manifestación de dominio sobre los demás, y eso usurpa la autoridad de nuestro Dios. Como les decía, la hechicería es la religión del hombre caído. Y la hechicería y la brujería y la adivinación son tres fuerzas, son tres, llamémosle así, tres canales en donde las estructuras diabólicas quieren contaminar al hombre para que en su vida cotidiana estén siendo afectados con estas influencias internas de querer controlar a los demás, de querer manipular a los demás. La hechicería es el elemento de poder, la adivinación es el elemento revelador, o sea, lo que es la clarividencia. Y la brujería son todos esos métodos, todos esos medios, todos esos objetos que utilizan las personas que quieren controlar a otros o a otras. Por ejemplo, la hechicería emplea conjuros, pactos, maldiciones, sacrificios de animales y también hasta sacrificios humanos. Es un medio para obtener poder del maligno. Y la adivinación utiliza esa capacidad de ver, esa capacidad de oír, de ser una persona que alcanza a mirar lo que tiene la otra persona para atarla. Y la brujería son esos medios que utilizan para desarrollar un control, como por ejemplo los encantamientos, por ejemplo la atmósfera de miedo, por ejemplo la droga es un medio que la brujería utiliza
para tener a la persona atada, controlada, viviendo en un estado de ansiedad. Por ejemplo, también el estar conectado con la música del abismo, como es la música pesada, la música rock. Todas esas influencias tienen a la persona atada, tienen a la persona embrujada, tienen a la persona en una situación de dependencia. Se vuelven como títeres de esas estructuras, generando ansiedad, generando desesperación, generando un control terrible para que la persona esté doblegada su voluntad a un control diabólico operado por hechicería o por brujería. Entonces, cuando vemos en las Sagradas Escrituras las diferentes regiones, los diferentes lugares donde podían encontrarse hechiceros, encantadores, brujos, magos, muy reconocidos estos lugares era, por ejemplo, Egipto. En Egipto había hechiceros de alto rango. En Madián, ahí estaba Balaam. En esta región de Aksab que estamos viendo, también había encantamientos. Los filisteos también eran hechiceros. Ejercían fuerzas malignas para querer controlar a los demás. En la región de Endor había una médium. Usted se dará cuenta que el rey Saúl fue a consultar a esa mujer. En la región de Jezreel habitaba Jezabel y sus hechicerías. Tenía manipulado a los sacerdotes, tenía controlado a los profetas, ejercía un control terrible. También en Babilonia era conocida por las magias y encantamientos. Samaria se desarrollaba la magia. Pero en Apocalipsis 9:21 ya no nada más eran estas regiones, sino ahora nos revela el Señor que en toda la tierra se encuentra esta operación de la hechicería, de la brujería. Y entonces esto debe de traer a nuestra vida una reflexión. Por eso el Señor nos enseña allá en la carta primera del apóstol Pablo a Timoteo, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, esto debe de traer a nuestra vida una reflexión, una revisión, para que revisemos de no permitir que en nuestra vida esté operando este tipo de conductas, este tipo de contaminaciones. Cuando el Señor revela que hay este tipo de enseñanzas, este tipo de influencias, y el Señor le dijo, tienen que expulsarla de la tierra de Canaán, este tipo de manifestaciones. Tienen que erradicarlas. Esto nos habla que entonces el Señor otorga a nuestra vida un respaldo maravilloso de poder y autoridad, pero no debemos nosotros descuidarnos de que ese poder, esa autoridad colocada en vuestro ser interno, vayamos a abrirle la puerta a espíritus contrarios y entonces nuestras manifestaciones sean totalmente adversas, negativas, de querer controlar, de querer alterar, de querer manipular a los demás. Que el Señor nos libre de esto. Entonces, en las Sagradas Escrituras vemos cómo se hace presente esta estructura cuando la persona
se conduce hacia ese propósito de agradar a Dios, de lograr un objetivo espiritual, de querer resplandecer, de querer trascender, de querer avanzar en su vida, en su camino en esta tierra, nos damos cuenta que hay un ataque espiritual opositora que va a querer detener, que va a querer controlar, que va a querer manipular, que va a querer seducir a través de la hechicería, a través de la brujería, para que el hombre no siga avanzando, no siga desarrollando su avance, su crecimiento a la madurez. Y lo podemos ver en el libro de Números capítulo 22, versículo 5, cuando el pueblo de Israel camina rumbo a su promesa, rumbo al territorio prometido. Vemos cómo el rey de Moab contrata a un brujo, contrata a un hechicero para detener el avance de Israel. Y le dice: ven ahora, te ruego, y maldíceme a este pueblo porque es demasiado poderoso para mí. Aquí vemos una gran diferencia cuando el pueblo goza de un poder sobrenatural, pero no para manipular, no para controlar, sino para lograr avanzar en medio de las tinieblas, en medio de la adversidad, en medio de las amenazas, en medio de los diagnósticos negativos que quieren venir a atemorizarnos, que quieren venir a detenernos. El Señor mira cuando su pueblo avanza, lo respalda con poder. ¿Qué es lo que vio el enemigo en la vida de los israelitas que caminaban a la tierra prometida? Dice que los vio demasiados poderosos. Y eso es algo que debemos de degustar, disfrutar, creerlo, vivirlo, pero no para manipular, sino para lograr nuestros objetivos. Y entonces, ¿qué es lo que hace este ataque opositor? Querer impregnar en la vida del pueblo de Israel maldiciones, encantamientos, voces para detener, para desanimar, para amedrentar. Y dice: porque es demasiado poderoso para mí, quizá pueda derrotarlos y echarlos de la tierra. Y entonces mire lo que dice: porque yo sé que a quien tú bendices es bendecido y a quien tú maldices es maldecido. Entonces está teniendo ahí ya un contrato para que Balaam maldiga a Israel. Pero para esto Israel no tenía conocimiento de esta negociación allá en lo oscurito. Israel no tenía ese conocimiento. Pero el alto mando del cielo, nuestro Padre Dios, él sí estaba viendo, estaba observando. Él sí tenía conocimiento de lo que se estaba fraguando. Él sí tenía conocimiento de esta maquinación diabólica. Y entonces tuvo que detener a Balaam y le dijo: tú no puedes maldecir a quien yo he bendecido. Y esto es algo que debemos nosotros de valorar como pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios es libre de las maldiciones, es libre de la hechicería, es libre de la influencia de la brujería. Podrán querer detenerte, podrán querer hacer trabajos sucios para enfermarte, para manipularte, pero tú tienes una cobertura que se llama bendición. Tienes una cobertura que se llama gracia. Tienes una cobertura que es el nombre de nuestro Dios. Tienes una cobertura que es la palabra de Dios. Tienes una protección maravillosa que es la sangre del Cordero en tu vida. Entonces nos damos cuenta cómo durante el avance, durante el desarrollo, querrán detener
querrán afectar nuestro caminar. Y por eso el Señor nos enseña que nosotros somos un linaje escogido, un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Por lo tanto, no debemos nosotros de ni consultar, ni practicar, ni entrar en esos lugares donde se desarrollan todo este tipo de inmundicias. Pero van a querer detenerte, pero mayor es el que está con nosotros, que quiere Dios manifestar diciendo: no estás solo, no estás sola, yo te defiendo, yo soy tu padre, tú eres mi hijo y estás bendecido. Pero también vemos cómo en el desarrollo de tu servicio a Dios hay palabras lisonjeras que querrán oprimir o asfixiar vuestra vida, querrán detener el avance del proyecto ministerial, querrán manifestarse con profecías, adulando con profecías, queriendo manipular a tu persona para que tu ego crezca y ese encantamiento haga sentirte que sabes mucho, que eres el único, que eres el mejor, y entras en un estado de competencia y de estarte comparando con los demás. Vemos cómo al apóstol Pablo sale a su encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación y dice que esta muchacha le daba grandes ganancias a sus amos adivinando. O sea que era una mujer que ya tenía un vínculo con el abismo, con estructuras diabólicas, con demonios. Y entonces ella dice que siguiendo a Pablo y a nosotros gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Entonces, note que lo que les estaba diciendo esta muchacha no era una mentira. Ellos eran siervos del Dios Altísimo. Pero lo que viene en el versículo 18 es lo que ya no fue correcto, porque dice que esto lo hacía por muchos días. Entonces, esto se convirtió en palabras lisonjeras. Dice: más desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento, este espíritu. Entonces nos damos cuenta cómo en tu avance como creyente rumbo a las promesas te van a querer detener, te van a querer manipular, te van a querer adular, te van a querer lisonjear. Y eso no es más que una trampa. Y entonces debemos nosotros, como hijos de Dios, tener mucho cuidado, porque estas contaminaciones pueden infiltrarse en tu vida personal, pero también se pueden infiltrar en las congregaciones. El espíritu de hechicería, brujería, pueden estar queriendo afectar a tu persona, ya que dice el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 19 que las obras de la carne son evidentes. Y menciona dentro de este listado, menciona a la hechicería. Menciona que muchos hombres de Dios, muchas mujeres de Dios, pueden estar siendo contaminados en su manera de proceder con hechicería. Y esto es muy delicado, porque este tipo de operaciones, vuelvo a repetir, es un poder que quiere desarrollarse internamente en la persona para querer controlar, para querer amenazar, para querer manipular a las demás personas. Eso es hechicería. Entonces,
Cuando nos revela la Escritura que esta es una contaminación, es una obra de la carne, una contaminación que puede tener la persona, entonces va a querer intimidar, manipular y ejercer un dominio sobre los demás. Por eso debemos de revisar que en nuestro corazón no vayamos a estar siendo afectados por esta influencia de hechicería y brujería. Líbrenos Dios. Que no vayamos nosotros a estar deteniendo el avance de la obra de Dios. No vayamos a estar nosotros queriendo lisonjear o manipular o de decir una palabra profética que Dios no te ha dicho que la digas o que Dios no te ha dicho que tú la menciones. Líbrenos Dios de esto y que en vuestra persona se haga presente ese poder para querer manipular a los demás y controlarlos. Eso no es de Dios. Vemos cómo en un matrimonio se hace presente este tipo de conductas. Por ejemplo, los hombres emplean la intimidación hacia su cónyuge. Y aquí hay que revisar este test para que echemos un vistazo, revisemos, que no vayamos a estar siendo creyentes, cristianos, hechiceros o brujos, líbrenos Dios. En una relación matrimonial, los hombres emplean la intimidación y las mujeres emplean la manipulación. Eso se llama hechicería. La intimidación se nota cuando la persona tiene una ira desenfrenada, cuando la persona manifiesta una violencia física, cuando la persona da rienda a los celos, a las amenazas, a las agresiones verbales. No sé si usted se acuerda, una ocasión el rey Saúl se enojó tanto con su hijo, Jonatán, porque tenía una amistad con David, de amigos, y lo insulta. Le dice, tú eres el hijo de la perversa. Para todo era amenaza, intimidación al propio David. Le arrojaba su lanza. Tenía una afectación en su corazón en donde quería controlar a los demás. En el caso de las mujeres, ellas emplean la manipulación y se hace presente a través del enfado, a través de las lágrimas, a través de los resentimientos, los ataques de nervios. Cuando le niegan la intimidad a su cónyuge. Y esto, para conocer un poquito más, sería bueno ver cómo se comportó Jezabel con Acab en el reinado de el rey Acab. Vemos todo el control que tenía Jezabel, toda la manipulación, toda la conspiración en contra de los profetas de Dios, que vemos cómo Elías, el propio Elías, fue intimidado y lo hizo entrar en un estado de depresión, de ansiedad, de desesperación y de gran miedo. Esto es un espíritu de hechicería, es un espíritu de brujería que operó en ese tiempo. Vemos también que hay hijos manipuladores. Vemos cómo
en el caso de Absalón, cómo se roba el corazón de los ancianos, se robó el corazón del pueblo, se robó el corazón de su propio padre, manipulando. Entonces, es de suma importancia, amado pueblo de Dios, que en nuestra vida revisemos, que en nuestra vida cuidemos de no estar contaminados en vuestro corazón con este tipo de influencias. Pero también vemos la manipulación ministerial. Por eso el Señor dijo claramente en Mateo 7:15, cuidaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Esta influencia de manipulación, creo que anoté un texto en Ezequiel 22:28, dice, y sus profetas le han recubierto con cal, fíjese, viendo visiones falsas y adivinándoles mentiras, diciendo, así dice el Señor Dios, cuando el Señor no ha hablado. Pues por eso hay que tener mucho cuidado. También cuando en el plano del ministerio se quiere manipular, se quiere controlar a los hijos espirituales, con amenazas, con intimidaciones, con manipulaciones. Eso no viene de Dios. El Señor a sus hijos nos ha dado una libertad. El Señor a los hijos de Dios nos da la plena libertad de saber elegir, de saber discernir, de no controlar, porque Dios no controla al ser humano. Dios ama y da la libertad de elegir. Por eso dijo, yo pongo delante de ustedes la bendición y la maldición, ustedes elijan. Y comenzó a dar un listado de las bendiciones que alcanzan a los hijos y de las maldiciones. ¿A causa de qué? Viene una maldición. Nuestro Señor Jesús, cuando vino a la tierra, dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Dijo, el que quiera, no controló, él invitó. Dijo, a los suyos vino. Dice, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les ha dado la facultad de ser hijos de Dios. Entonces, en ti está recibir al Señor Jesucristo en tu vida y que Él haga en vosotros un ordenamiento y una limpieza, una santificación, una redención. Y en nosotros está el permanecer, el seguir sus pasos. Dijo claramente el Señor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, está en la voluntad humana permitir que la palabra, el consejo, la instrucción, la liberación opere en tu vida siguiendo a la voz, siguiendo al hombre que tiene la voz de su maestro, de su Señor. Allí es donde tenemos nosotros que definir nuestro caminar. No vivir bajo una manipulación o una influencia de que solo en este ministerio o solo en esta iglesia o solo en esta casa está la bendición. Si tú te vas de aquí, vas a entrar en maldición. Si tú te vas de este ministerio, tu vida se acaba. Una serie de maldiciones, de amenazas que muchos ministros se atreven a hablar, a decir a las ovejas, cuando las ovejas le pertenecen al Señor.
Por eso dice, mis ovejas oyen mi voz. Entonces, ¿qué responsabilidad tiene la oveja? De discernir en dónde se oye la voz de Dios, en dónde su alma es alimentada, en dónde su espíritu se regocija, en donde la armonía de la vida y la alegría se hacen presentes en su persona. Esa libertad y responsabilidad la tiene la oveja, de discernir. Y hay que tener mucho cuidado de no vivir bajo un control, bajo una amenaza, bajo una intimidación, bajo una influencia de hechicería. Líbrenos Dios de esto. Cuando la palabra de Dios fue predicada por el apóstol Pablo y los discípulos, en Hechos 19:18 dice que muchos de los que habían creído, dice, venían confesando y dándose cuenta de sus hechos. Dice, y asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su valor, hallaron que era de 50,000 piezas de plata. Mire, aquí hay una lección muy importante para que nosotros comprendamos esto. Que cuando la palabra, cuando la luz del rostro de nuestro Señor ilumina nuestro camino, cuando somos trasladados de las tinieblas a su luz admirable, nuestra vida comienza a tener una rectificación. No necesitas estar vinculado con prácticas esotéricas, con prácticas de hechicerías. No necesitas estar vinculado con fuerzas del infierno. No. El Señor a sus hijos les da el poder y la autoridad, pero no para destruir, no para matar, no para enfermar, porque eso es lo que desarrolla la hechicería, queriendo controlar, queriendo enfermar, queriendo manipular, queriendo afectar la voluntad del ser humano. El Señor vino a darnos vida y vida en abundancia. El Señor le dijo a sus discípulos cuando le otorgó la vida a Lázaro. Dice que Lázaro salió, pero dice que estaba con un sudario en su rostro y sus manos y sus pies estaban atados. El Señor le dijo a sus discípulos, desátenlo. Ustedes tienen ese respaldo de desatar, de quitar ese vendaje que cubre la visión, que bloquea el entendimiento. Hay que quitarlo. Dice, desátenlo, inmediatamente dice, déjenlo ir. Nuestro Señor no controla. Nuestro Señor no afecta la voluntad del ser humano. Él deja que el hombre y la mujer decidan. Una ocasión los propios discípulos quisieron controlar a alguien que estaba predicando del Señor en un lugar y dijeron, Señor, hay una persona que está hablando, que está predicando de ti a los demás. ¿Quieres que lo detengamos? ¿Quieres que le digamos que le pare porque no está con nosotros? Y el Señor les dio una gran lección. Dijo, no, déjenlo. Déjenlo, Él no está contra nosotros. Él está haciendo su trabajo. Déjenlo. Qué hermosa lección. Lo que más se valora en este caminar del precioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo es la libertad, en donde no haya esa intimidación o manipulación de controlarte. No, porque eso no genera vida. Eso ata, eso daña, eso entorpece
la mente, el corazón, entorpece la voluntad del ser humano. Y veamos aquí la libertad con la que el Señor interviene cuando opera su preciosa palabra en el corazón del ser humano. Las propias personas determinaron llevar esos libros de magia, esos libros de ocultismo, esos libros de hechicería. Dice que los quemaron, los destruyeron, pero nadie los controló diciendo, tienen que traer acá, tráigame todo acá. No, ellos por voluntad propia destruyeron todas esas influencias de doctrinas de demonios. Ahora, primera de Juan 5:18 nos dice el apóstol Juan, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino aquel que nació de Dios, sino que aquel que nació de Dios, mire, dice, lo guarda, y el maligno no lo toca. El maligno no puede tocar a un hijo de Dios, porque tiene el sello del Espíritu de Dios, tiene la sangre del Cordero, tiene el nombre de nuestro Dios, tiene la palabra de Dios, tiene ese precioso sello en su frente que lo libra de todas esas influencias malignas que quieren operar o detener o amedrentar o manipular vuestras vidas. Dios mismo le habló a este hechicero Balaam en el libro de Números 23:23 y dice, porque no hay agüero, no hay brujería, no hay hechicería contra Jacob, ni hay adivinación contra Israel. A su tiempo se le dirá a Jacob y a Israel, ved lo que ha hecho Dios. Vean lo que Dios hace. Quisieron detener a Israel para que no llegara a la tierra de Canaán y poseyera sus promesas. Quisieron detener con maldiciones, encantamientos, a Israel para que no se estableciera en ese territorio de Canaán. Pero dice, a su tiempo se le dirá a Jacob y a Israel, ved lo que ha hecho Dios. Aquí menciona el nombre de Jacob y el nombre de Israel. Son las dos áreas que operan en esta tierra. El área de la materia, el aspecto terreno, pero también el área espiritual. Israel pudo llegar a su territorio y poder decir, y poder exclamar, y poder hablar y decir, ved lo que Dios ha hecho con su pueblo. Israel pudo lograr ese objetivo. Y ahora, trayéndolo ya a nuestros tiempos, el precioso mensaje que dio nuestro Salvador Jesucristo en Mateo 16:18 le dice a Pedro, le dice esa piedra pequeña, porque este es un código para las piedras vivas, para las piedras pequeñas, para las piedras que caminan bajo el cimiento, bajo la roca, esa piedra pequeña que se construye, que se coloca sobre la roca, se coloca como fundamento, tiene a Jesucristo en su vida. Dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Dos piedritas pequeñas que están edificados en la roca, que es Jesucristo. Nos dice el Señor, las puertas del abismo, las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán contra la iglesia.
Entonces, esto nos enseña a nosotros, amado pueblo de Dios, a caminar de manera disciplinada, conectado con Dios, a limpiar constantemente nuestra vida de contaminantes, de esas inmundicias que quieren que nuestra forma de manifestarnos esté afectada con hechicería. Líbrenos, Dios, de esto. Que cada uno de nosotros podamos vivir, disfrutar la preciosa libertad que nos ha dado nuestro Señor, conociendo día a día su hermosa palabra, ya que de esa manera descubriremos la verdad y la verdad nos hará libres. Yo dejo este mensaje en vuestros corazones y que cada uno de nosotros vayamos eliminando de vuestras conductas, de vuestro carácter. Si hubiese alguna manifestación de intimidación, de manipulación, de querer controlar a los demás, que el Señor nos libre de estas influencias. Pedirle al Espíritu de Dios que fluya en nuestro ser interno, en nuestro corazón, eliminando este tipo de manifestaciones. La sangre de Jesucristo limpia nuestra genética. Su palabra nos trae vida, nos trae fortaleza. Su hermosa gracia nos da ese poder para desarrollar pensamientos de bien y no de mal. Oramos. Padre del cielo, en esta hermosa mañana te agradecemos porque la limpieza que haces en nuestro corazón, la limpieza que haces en nuestros pensamientos, la rectificación que haces en nuestra alma es para que se establezca y esté siempre tu presencia con nosotros, lo cual, Señor, valoramos y te damos gracias. En esta mañana nos acercamos al trono de la gracia para suplicar que la vida de tu pueblo, la vida de tus hijos, estén en armonía tanto con el cielo como con sus seres queridos. Libra, Señor, a tu iglesia de las influencias diabólicas que quieren detener, amedrentar, que quieren debilitar, que quieren detener a tus hijos en sus proyectos, en sus avances. Libra a tu pueblo de la influencia de la brujería, de las maldiciones. Libra a tu pueblo de gente sucia que quiere intimidar o que a través de palabras lisonjeras quieran influenciar una adulación o una manipulación o un control sobre ellos. Libra a tu pueblo, que ellos puedan, Señor, caminar libres, que puedan caminar, Señor, de una manera victoriosa. Pero aprovechamos esta mañana también para pedirte en favor de tus hijos que están pasando por algún momento adverso en sus vidas. Pedimos de favor, Señor, tu hermosa gracia opera en ellos, enviando la pronta ayuda, el pronto auxilio, enviando el respaldo divino para que ellos logren sus objetivos. Envía, Señor, la salud, la sanidad. Elimina toda infección, todo dolor, todo aquello que está debilitando en su salud a tus hijos. La sanidad se haga presente, la armonía en sus hogares se haga presente, la liberación en sus almas se haga presente. Señor, el fluir de la bendición en sus manos, envíales un buen sustento, buena provisión y también extraordinarios recursos para que tus hijos sean excelentes administradores. Guarda tu pueblo, guarda tu iglesia, guarda, Señor, a tus hijos, a tus siervos, a tus siervas, que cada uno de ellos pueda ver con claridad y decir: grandes cosas ha hecho Dios conmigo. Y el testimonio también sea: grandes cosas ha hecho Dios con ellos. Que así suceda, mi Padre que estás en los cielos, ya que la gloria, la honra y la exaltación es solo para ti.
Todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Amados amigos y hermanos, tengan ustedes confianza en nuestro Padre Dios, ya que para nuestro Dios no hay nada imposible. Yo me despido deseando que tengas un día extraordinario, que la mano poderosa de nuestro Padre siga protegiendo, proveyendo, sustentando vuestro ser, y que día a día puedas tú alegrarte, alabarle, adorarle y exaltar su dulce nombre. Dios te guarde hasta el próximo programa.